Eh, bueno, voy a hablar de los retos de la regulación estatal de la desinformación en el ciberespacio y el Internet. En un principio, es necesario preguntarnos qué es la desinformación y por qué es un problema. La desinformación común puede considerarse como información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. La desinformación es un problema social que no surgió, no nació con el ciberespacio o con Internet. Es un problema que ha acompañado a la sociedad históricamente y que las plataformas, redes sociales y las plataformas digitales, lo único que hicieron fue amplificar ese problema debido a las características inherentes y a las facilidades que genera el ciberespacio del Internet, como lo son la inmediatez, el acortamiento de distancias, así como la anonimia. La desinformación ha sido, como lo he mencionado, ha sido un problema social de manera histórica. Sin embargo, 2016 fungió como un paradigma, un cambio paradigmático en esta lucha, en este problema, identificación de la desinformación como un problema y como un asunto político a solucionar. Esto fue por la campaña electoral, el proceso electoral estadounidense, en donde se alega que hubo una interferencia extranjera, en específico una interferencia rusa del proceso electoral, y se generó un problema se considera un problema de desinformación. A nivel estatal, a nivel internacional, existen diferentes herramientas, diferentes legislaciones que ayudan a combatir el problema de la desinformación, esto directa o indirectamente, sobre todo indirectamente, ya que la desinformación no figura en ninguna de ellas como un apartado específico de solucionar, de problema a solucionar, sino que se atiende de manera indirecta, sobre todo en las cuestiones comerciales. Y también actualmente se está planteando este cambio que estamos viviendo, y esta necesidad de regulación se está abordando sobre todo desde la necesidad de regularla con un enfoque comercial, regular las redes sociales y las plataformas digitales. Esto abre un problema. ¿Por qué? Eh, Porque la desinformación es un problema, digamos, multivariado, es un problema eh, complejo, digámoslo, que conlleva diferentes situaciones, conlleva necesidades de atención eh, pues muy amplias. Dentro de esto, como ya bien lo sabemos, existen tres modelos para atender el fenómeno de la regulación, así como otros fenómenos de la regulación de la desinformación. La regulación tradicional, como la conocemos, la regulación vertical, sobre todo estatal, la autorregulación de las partes y la regulación multi-stakeholder, que es la que prima en estos modelos de Internet. No importa los modelos de regulación a los que se atiendan, sino importa qué áreas o qué situaciones de regulación de la desinformación atiendan, cómo comprendan el problema, así como cómo intenten solucionarlo, ya que no importa qué modelos de solución de la desinformación se presente, ya al final del día ninguno es, por así decirlo, perfecto y todos tienen tanto aspectos buenos como aspectos malos, como problemas. Sin embargo, sí se necesita tener un enfoque amplio para atender. En este sentido, uno de estas áreas son los datos personales y la publicidad. Eh, es necesario que no importa cualquier enfoque regulativo, se atiende este problema, ya que es una ventana de posibilidades a la hora de lanzar campañas de desinformación y el modelo actual pues lo ha permitido. Sobre todo tengamos en cuenta, por ejemplo, el modelo de las cookies y de las terceras personas en la publicidad en Internet, que pues hace hasta cierto punto fácil lanzar campañas de desinformación. Por otra parte está el contenido, ya que recordemos que como naciones, la mayoría como naciones democráticas, se debe cuidar mucho, tener en cuenta las diferentes garantías individuales, los diferentes derechos humanos, y no se puede coartar el de libertades como la libertad de expresión.
Entonces, sí es necesario ser cuidadosos a la hora de regular la desinformación si se quiere atender la parte del contenido. Por otra parte están las herramientas. Recordemos pues que la mayor parte de los actores poderosos de Internet y de las plataformas digitales son empresas privadas con su sede central en un país tercero. Entonces, pues se debe de ser cauto y se debe de ser amplio y profesional a la hora de analizar esta necesidad de regulación, porque en muchos casos un problema la solución a este problema por parte de los actores, digamos, por parte de las redes sociales, no se solucionaría en función en la que no afecte o afecte directamente su modelo de negocio. Entonces, es necesario tener a la mira cómo funcionan las herramientas en estos servicios digitales y si éstas realmente tienen el problema o no atienden el problema. Por otra parte está la transparencia. En cualquiera de los tres modelos de regulación es necesario una cooperación constante entre los actores, actores comprometidos y sobre todo un acceso a los datos, a un acceso a la información de cómo están funcionando las diferentes campañas de desinformación o cómo funcionan estos procesos de desinformación. Y por otra parte, los algoritmos y las estructuras digitales. Como lo vimos actualmente, como lo estamos viendo en este año, en este proceso electoral estadounidense, eh, importa mucho cómo se dan este funcionamiento de las plataformas digitales que usamos, cómo, cuáles son la lógica interna de estas plataformas y cuáles son los elementos que atienden y que benefician o no cuando un usuario las utiliza, cuando un usuario está interactuando con estas plataformas. Recordemos pues que las redes sociales ya desbancaron a los medios tradicionales de comunicación a la hora de hacer llegar información a las personas. Entonces, es necesario, sí, plantear esta posibilidad de regularlas, es necesario regular este problema de la desinformación por parte del Estado. Sin embargo, es importante tener en cuenta las diferentes áreas que se van a atender y que se pueden atender de este problema. Es por esto que se plantea y que se llega a la conclusión de plantear un cuadro comparativo para analizar las diferentes posibilidades que se tienen para regular este problema de la desinformación y que se ofrecen, porque como dije, no es que una sea mejor que otra o no es que ninguna esté exenta de problemas o de riesgos. Es necesario, pues, tratar de saber cuáles son qué opciones ofrece cada modelo regulativo y cuáles son las que se adaptan o que solucionan el problema de la desinformación conforme a realidades distintas. No es lo mismo la desinformación en México que en Argentina o en Estados Unidos. Entonces, pues se debe ser cauto a la hora de querer solucionar el problema con soluciones, digamos, homogéneas, porque pues dudo mucho que el problema se solucione. Bueno, es un problema que no se solucionará, sin embargo, creo que es un problema que no se mejoraría si se aplican soluciones homogéneas. Es por esto que se debe tener en cuenta áreas de atención, como lo son el área de datos personales y la publicidad, el área del contenido, las herramientas, la transparencia y los algoritmos y estructuras digitales. Si es que se quiere si es que se quiere analizar el problema como lo es, un problema complejo. Y como dije, esta situación, esta regulación es necesaria en una sociedad como la que estamos viviendo actualmente, es necesaria en una condición como la que vivimos con el coronavirus y como pudimos ver que la desinformación puede generar problemas sociales, puede generar linchamientos, puede generar automedicaciones que conlleve la muerte. La desinformación es un problema del Estado, es un problema de política pública y es un problema de atención pública, que no solamente se debe de atender y de atenuar por medio del mercado y por medio de soluciones comerciales, ya que al final del día las empresas y los servicios digitales
están ofreciendo un servicio, funcionan dentro de una lógica comercial y es el Estado el que debe de tener a la mano soluciones idóneas a un problema complejo como es el de la desinformación.